Damos la bienvenida al economista Alejandro Arriaza. Él es responsable de la cobertura macroeconómica de la firma de las economías andinas, centroamericana y del Caribe en Barclays, Banco de Inversión. Alejandro, muy buenos días. Quisiéramos conocer cuál es la visión desde los centros económicos del mundo, en este caso desde los Estados Unidos, sobre la situación de Latinoamérica y particularmente de Ecuador. Bienvenido. Sí, buenos días, Gustavo. Bueno, desde acá se ve con bastante seguimiento, bastante interés la situación del Ecuador. Ciertamente, digamos, en los últimos 6, 7 meses, las perspectivas han mejorado significativamente en el sentido de que al menos los riesgos de más corto plazo y sobre todo los problemas de liquidez que enfrentaba el gobierno a principios de año parecieran haberse aliviado en parte por lo que fue el acuerdo que se logró con el Fondo Monetario y también algunas de las medidas que ha venido tomando la administración del presidente Noboa. Pues, ¿no? Esto ha contribuido en parte a una reducción importante en las perspectivas de riesgo, las percepciones de riesgo país. Se mantienen niveles altos, principalmente por dos factores. Pues, ¿no? Uno, que todavía tiene como que riesgos de implementación importantes en lo que son esta agenda de reformas que se está avanzando. Y segundo, bueno, temas de incertidumbre política que siguen estando allí y sobre todo lo que pudiese ser digamos, como que el resultado de la elección que está prevista para el año que viene, que todavía es un elemento que condiciona lo que vaya a ser el desempeño económico del país más en el mediano plazo. La CEPAL acaba de publicar previsiones del día de ayer. Habla de un 1,8% de crecimiento para Ecuador en este 2024 y para Latinoamérica de un 2,5%. ¿Cómo suenan esas cifras? Bueno, en el caso de Ecuador suena incluso un poco optimista, pues, ¿no? O sea, si ves las estimaciones que hacía el Fondo Monetario Internacional cuando se firmó el acuerdo hace un par de meses atrás, era de un crecimiento cercano a cero para este año, pues, ¿no? Así Y es. la verdad es que bueno, la cifra al menos del primer trimestre sorprendió positivamente, hizo un crecimiento más alto de lo esperado. Sin embargo, queda ver cuál va a ser la perspectiva hacia el resto del año. Pues, ¿no? Y allí tenemos que tomar en consideración un poco que algunas de estas medidas que ha tomado el gobierno, que aunque son positivas y necesarias en términos de darle sostenibilidad a las finanzas públicas, tienen al menos a corto plazo un costo en términos de crecimiento, pues, ¿no? Y adicionalmente a eso, hay otras medidas, como el caso del cierre del campo del IPT, que van a tener también un impacto negativo sobre la actividad del sector petrolero y que probablemente lleven a cifras de crecimiento más bajas en el tercer y cuarto trimestre del año, pues, ¿no? Con lo cual, hoy día pareciera que o sea, el crecimiento, al menos este año, puede ser incluso más bajo que eso que está previendo la CEPAL. Y la expectativa sería ver si, bueno, en la medida que se sostenga el programa de reforma, si a mediano plazo pudiese haber un rebote y una capacidad de atraer inversión que permita tasas de crecimiento más altas en el mediano y largo plazo. ¿Por qué, Alejandro, si es que hay esa percepción de que el gobierno de Noboa ha hecho sus deberes, por decirlo así, ha tomado medidas tendientes a controlar o por lo menos a disminuir los problemas económicos de Ecuador? El riesgo país sigue tan alto y Ecuador no es aún sujeto de crédito, de créditos blandos. Bueno, por ahora el país está teniendo acceso a financiamiento a través de multilaterales.
¿no? O sea, que son los que pueden proveer recursos en condiciones como esta, pues, ¿no? Y este año se espera que entre los diferentes multilaterales el país reciba más de 4.500 millones de dólares en financiamiento, que es un monto bastante significativo, pues, ¿no? Aún así, el país no tiene acceso a, digamos, a financiamiento en mercados financieros regulares, o si tratara de hacerlo serían a costos extremadamente altos. Y es un poco, bueno, como te decía antes, lo que te refleja todavía la incertidumbre que hay sobre la sostenibilidad de la agenda de reformas que se está implementando. Pues si se quiere, lo que se ha dado son unos pasos iniciales que tienen que consolidarse a lo largo del tiempo. Pues, ¿no? O sea, si tomas en cuenta que el programa que se firmó con el fondo tendría una duración estimada de casi 4 años, o sea, estamos solamente en la fase inicial de este proceso, pues, ¿no? Y segundo, bueno, hay problemas que son ya más estructurales del Ecuador, pues, ¿no? Desafortunadamente, el país tiene un historial de haber caído múltiples veces en incumplimiento de sus obligaciones, de episodios recurrentes de inestabilidad política, y eso de alguna manera te lleva a que los mercados se mantengan en una posición cautelosa, a pesar de que en el margen haya habido una mejora. ¿Cómo se ve, Alejandro, dos factores? El uno, la criminalidad y la violencia, que se lo expresa también con cifras decidoras. Y el otro, el hecho de que estamos ya prácticamente en una campaña electoral. Un proceso que aunque aún oficialmente no entra en la parte de campaña y campaña anticipada, pero en 6 meses este culminará con el nombramiento de un nuevo presidente o la ratificación de nuevo. Uh-huh. Sí, bueno, el tema de la violencia y la criminalidad es uno de los factores que contribuye a la incertidumbre. Pues, o sea, no podemos olvidarnos que tan solo hace unos meses atrás un candidato presidencial fue asesinado en el país, pues, ¿no? Entonces, ese tipo o la posibilidad de que eventos como esos se den, contribuyen a que haya incertidumbre sobre lo que pueda venir hacia adelante, pues, ¿no? Y en el caso de la elección presidencial, igualmente levanta dudas, pues, ¿no? Desafortunadamente en el país no ha habido consensos políticos sobre temas básicos, pues, ¿no? Y eso lleva a una situación donde en cada elección la percepción sea como que el país está jugando entre la vida y la muerte, pues, ¿no? O entre opciones que representan alternativas de políticas y opciones de país que son diametralmente opuestas, pues, ¿no? Y eso justamente crea dudas sobre la sostenibilidad de las cosas que se han venido haciendo, pues, ¿no? Si efectivamente la elección termina resultando en una confirmación o un respaldo a la agenda de reformas que se viene implementando, o alguna alternativa del aspecto político que esté comprometido con la continuidad de la agenda de reforma, eso seguramente se puede ver reflejado en una mejora rápida posterior a las elecciones de esa percepción de riesgo, pues, ¿no? Pero creo que ese es como que el siguiente hito crítico en este proceso que toma un periodo de tiempo que es significativo. ¿Cómo podría verse afectada esa buena imagen que va reflejando el gobierno si llega efectivamente a darse una crisis energética sobre la cual el propio gobierno ha hablado que podría ser tan pronto como septiembre? Hay un déficit de 600 megavatios
que ha sido hasta el momento cubierto por previsiones del gobierno en un 25%, pero se teme que los apagones retornen a Ecuador. Hay por allí un estudio académico muy sólido en el sentido de que Ecuador al momento no es viable para la instalación de nuevos, me refiero a importantes emprendimientos por este tema de la energía. Bueno, el problema del sector eléctrico es ciertamente un riesgo tanto para las perspectivas económicas como políticas del país, pues, ¿no? En el sentido de que la persistencia de interrupciones en el servicio eléctrico o la potencial necesidad de algún tipo de racionamiento ciertamente pudiera causar problemas en la operación del sector privado, de cualquier tipo de actividad comercial o industrial que requiera de servicio eléctrico, que pudiese tener implicaciones negativas para el crecimiento económico en lo que resta de años. Pues, ¿no? Igualmente, en el aspecto político ya vimos en lo que fue la consulta popular de abril, cómo la opinión pública es bastante sensible a este tipo de eventos. Pues, ¿no? Sin embargo, algo que tal vez ayuda a contener esos riesgos es que, bueno, parte de los recursos que el gobierno ha recibido en meses recientes, y en particular un crédito que se desembolsó hace pocas semanas por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno de Corea por más de $500 millones, está justamente destinado a atender estos problemas en el sector eléctrico y a tratar de minimizar cualquier tipo de interrupciones en lo que es la cadena de generación y distribución de electricidad. Hablemos un poquito del entorno de Ecuador, de factores exógenos. La semana pasada fue un momento de inestabilidad para las bolsas. Se atribuyó impresiones que se daban desde los Estados Unidos por la debilidad de su economía. Se habla de una desaceleración allá en los Estados Unidos. ¿Cómo podría afectar esto la situación de Latinoamérica y de Ecuador? Sí, no, ya buena parte de esas preocupaciones se han venido disipando, pues, ¿no? Y en parte lo que hubo parece haber sido como que una sobrereacción a una data relativamente mala del mercado laboral acá en Estados Unidos, pero que no necesariamente está asociada a una caída o peor desempeño de actividad económica, pues, ¿no? Sino que también jugaron algunos factores ambientales, como fue un huracán que afectó a parte de Texas, temas asociados a los flujos migratorios también parecían estar influyendo en algunas de esas cifras. Y ya la data que se está recopilando en los últimos días muestra más bien que pudiésemos estar de nuevo en el escenario que se llamaba acá como que de soft landing, ¿no? de un aterrizaje sin grandes turbulencias, donde efectivamente sí hay una moderación de la actividad económica, pero dentro de lo que es el marco de lo que ha venido haciendo la política monetaria que ha venido implementando la Reserva Federal para tratar de reducir los niveles de inflación. Y si ese es el caso, bueno, lo que pudiéramos estar es en vísperas de que la Fed pudiese comenzar a iniciar un ciclo de recortes de tasas, tal vez incluso el próximo mes. Ahora, de lo que hemos escuchado, la economía no es precisamente uno de los activos electorales de Kamala Harris. Sí, sobre el plano político, todavía hay incertidumbre. Ahora creo que allí tal vez hay otros factores más allá de la economía, como es el tema migratorio, temas ya más institucionales que forman parte de la agenda electoral acá en Estados Unidos, más allá de estos temas que son ya plenamente económicos. Y sobre otro tema, entiendo que no es parte de tus áreas de interés y de estudio de Latinoamérica, pero es difícil no hablar de Latinoamérica y no hablar lo que está sucediendo en Venezuela.
¿Qué es lo que conversan ustedes, los economistas de Berkeley, sobre la situación de Venezuela? ¿Maduro se quedará en el poder? Es la gran pregunta. Bueno, la situación de Venezuela es algo que seguimos muy de cerca, ¿no? Como sabes, Venezuela tiene más de 60 mil millones de dólares en deuda en bonos que se encuentran en default desde 2007, con lo cual es un tema que, 2017, perdón, con lo cual es un tema de atención para los mercados internacionales, en el sentido de que cualquier posibilidad de reestructuración de esa deuda depende justamente de algún tipo de solución a la crisis política, pues, ¿no? Y yo creo que en este momento estamos en una situación de muy alta incertidumbre. Eh, Mi percepción es que aunque la elección del 28 de julio no terminó, si se quiere, en un proceso de transición, en el sentido que se produjo un fraude electoral y está en disputa el resultado este momento. Esa tal vez no es el fin de la historia, pues, ¿no? Yo creo que el gobierno de Maduro queda en una situación bastante frágil, aunque retiene hasta este momento el apoyo de la cúpula militar. Se encuentra en una situación donde no queda claro si las diferentes facciones que existen dentro del chavismo se mantienen alineadas o se mantendrían alineadas a él en una situación donde la única manera de mantenerse en el poder pareciera ser un escalamiento continuo, tanto en la represión doméstica como en el aislamiento externo, pues, ¿no? Con lo cual creo que debemos mantenernos allí atentos a lo que puedan ser los acontecimientos en las próximas semanas y tal vez meses. Creo que tal vez esto no se vaya a resolver tan rápido, pero todavía existe la posibilidad de una transición Claro. política Está sufriendo grandes presiones Maduro, aunque la OEA no pudo tomar una decisión más firme para que exhiba esas actas electorales. Sí lo ha hecho Naciones Unidas, señalando que se adhiere totalmente a aquellas conclusiones del Centro Carter. Sí, justamente el reporte que salió de la misión de observación de Naciones Unidas que estuvo monitoreando las elecciones refuerza un poco esas dudas que existen sobre el resultado oficial que proclamaba a Maduro como ganador, pues, ¿no? Y a lo largo de toda la región, con, si se quiere, algunas diferencias en la tonalidad de las declaraciones, pero pareciera haber un gran consenso de que o sea, los resultados que fueron anunciados no son creíbles, y que la región o para la región sería difícil legitimar un nuevo periodo presidencial de Maduro en esas condiciones, ¿no? Con lo cual creo que la presión Bien. externa se va a mantener, pero al final el factor crítico es más interno, pues, ¿no? Que haya algún tipo de quiebre dentro del régimen, o que efectivamente se logre avanzar en algún tipo de negociación, sea con Maduro o con algunos factores del gobierno que estén más dispuestos y abiertos a buscar una transición a la democracia. Bien, para finalizar, Alejandro, Ecuador, reiteramos, se encuentra en una recta hacia las elecciones de febrero. ¿Qué sería lo deseable para Ecuador? ¿Qué políticas debería implementar el próximo gobierno elegido en febrero o en segunda vuelta para hacer de Ecuador económicamente un país más viable? Bueno, no me corresponde a mí tomar la decisión de cuál es la mejor opción que pueda tener el Ecuador, pues, ¿no? O sea, lo que sí es cierto es que el país tiene una serie de problemas estructurales en el campo económico que requieren atención, pues, ¿no? Y que quien quiera que sea electo, lo deseable sería que se comprometa en continuar esa senda de, si se quiere, de saneamiento de las finanzas públicas a una situación que sea un poco más sostenible, y a la búsqueda de oportunidades de atracciones de inversión para generar crecimiento y poder satisfacer
las demandas sociales que tiene el país, pero de una manera que sea económicamente sostenible. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido, Alejandro. Gracias a ti. El economista Alejandro Arriaza es responsable de la cobertura macroeconómica de esta firma de las economías andina, centroamericana y caribeña en Barclays.